Hermanos, que la gracia, que la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea cada día en el corazón de nuestros hermanos. Dios nuestro Padre, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo y por la dirección del Espíritu Santo, empieza a enseñarnos a nosotros cosas prácticas para la vida cristiana. Recuerde que el Padre diseña un plan, el Hijo se encarna y lleva a ejecución ese plan, y el Espíritu Santo, hoy el Paracleto, lo que está haciendo es que está aplicando toda la obra de Jesucristo al corazón de la iglesia, a cada uno de los creyentes. Y hay cosas por causa de la caída que nosotros necesitamos experimentar, no conocerlas solamente en la mente como algo exterior, sino que tengan una realidad en la vida de cada cristiano. Y hoy vamos a considerar algo que ya hemos considerado días anteriores, pero vamos a volver a tratarlo, y es algo relacionado con la hipomoné. Hipomoné es la palabra griega para paciencia, que regularmente en las escrituras griegas del Nuevo Testamento se ha traducido como paciencia. Nosotros estamos en una generación express. La generación en la que estamos hoy no espera nada. Todo es automático, es muy rápido. Y los hombres, por causa de la caída, no tienen la capacidad de esperar en medio de cualquier situación. Entonces el hombre cuando cae el Señor Jesucristo viene, Él es la paciencia, y Él con su vida empieza a mostrarnos cómo debemos ser pacientes los unos con los otros y cómo debemos ser pacientes en medio de cualquier situación que estemos viviendo, ¿sí? Y en razón a eso, vamos a leer 3 versos del libro de Santiago, que en realidad es Jacobo. Santiago viene en los siglos anteriores. El catolicismo romano casi siempre llamaba a las personas como San Felipe, San Bartolomé, y Jacobo, en el griego, le colocaron por delante San Jacob, y así empezó a pronunciarse Santiago, y quedó Santiago, pero en realidad es Jacobo, en realidad es Jacobo. Es Jacobo el que vamos a leer, es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jacobo, cuando examinamos el libro, la evidencia interna del libro, Jacobo va a hablarnos de las pruebas que están viviendo los cristianos que fueron dispersados inicialmente por la persecución de Esteban, porque el libro de Jacobo es quizás el primer libro del Nuevo Testamento. Más o menos se creen los biblistas que fue escrito en el año 44-45, muy temprano, ¿cierto? Entonces él empieza a hablarnos de esto que vamos a considerar hoy, y vemos que Jacobo toma como base la vida de Job, el justo Job, ¿cierto? Entonces vamos a leer el versículo 1, 2 y versículo 3. La prueba, que es diferente a la tentación, son 2 términos completamente diferentes. La prueba viene por Dios y la tentación viene por el maligno, ¿sí? Por ejemplo, en Génesis, creo que es 22, dice la escritura: y probó Yahvé a Abraham. ¿En qué lo probó? En que entregara a su hijo en sacrificio. ¿Por qué? Porque Isaac había ocupado un lugar que no debía ocupar en el corazón de Abraham. Entonces viene Dios y le dice: Abraham, sí señor, preséntame a tu hijo en sacrificio en uno de los montes Moría, en el que yo te diré, ¿cierto? Entonces ahí dice la escritura: y probó Yahvé a Abraham. Pero el diablo es el que tienta, ¿cierto? Jacobo 1, dice: Santiago, siervo de Dios, y esta palabra siervo en el griego es doulos, que significa esclavo, más exactamente, sino que las traducciones lo han suavizado un poco para decir que somos siervos, pero en realidad somos esclavos del Señor por amor. Y así se consideraba Santiago. Ustedes recuerdan que los hermanos de Jesús no creían en él, ¿cierto? El catolicismo dice, no, eran hermanos espirituales. Y Juan 7 dice que ni aún los hermanos creían en él.
¿cierto? Y hacía una distinción entre discípulos y hermanos. Entonces, si eran hermanos espirituales, debían creer en él, pero ni siquiera creían en él. Pero cuando Jesucristo resucita y se le aparece a Santiago y a Judas, ¿sabe cómo se presenta Santiago ahorita? Siervo. Yo soy siervo del que resucitó. Ya no dice ni siquiera, yo hubiera escrito, Yair, hermano de Jesucristo. ¿Y sabe qué escribió él? Siervo de Jesucristo. Y del Señor Jesucristo. ¿Y a quién le escribe? A las 12 tribus que están en la dispersión. Esta fue entonces la dispersión por causa de la persecución de la muerte de Esteban. Entonces los judíos fueron dispersos y en esa dispersión se fueron formando muchas iglesias, como la iglesia de Antioquía, lea Hechos 11, ¿cierto? Salud, que era la manera de saludar de ellos. Hermanos míos, entonces empezábamos diciendo que el texto no está hablando en conversos. El texto, Santiago empieza a hablarle a los hermanos judíos que habían creído en Jesucristo como el Mesías. Hermanos míos, mire cómo comienza la carta, hermano. Es muy interesante cómo comienza esta carta. Y efectivamente, para que nosotros podamos percibir, aceptar esta epístola, tiene que ser desde el Espíritu. Porque el hombre natural no va a recibir esto. Para el hombre natural esto que vamos a leer es locura, ¿sí? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Alguien dirá, hermano, pero ¿cómo me puedo alegrar en medio de un sufrimiento, en medio de una prueba? Y resulta que es a través de la prueba que nosotros vamos a salir aprobados. Es a través de la prueba que nosotros mismos, que no nos conocemos bien, nos vamos a dar cuenta cómo está nuestro corazón delante del Señor, hermano, ¿sí? Y es a través de la prueba que nosotros vamos a llegar a la madurez. Una de las expectativas de Dios con la prueba en el cristiano es que madure, y es el contexto de Santiago. Santiago está hablando de la salvación del alma. Y desde esa óptica nosotros vamos a entender el libro y esa carta se va a abrir para nosotros. Hermanos míos, tened por sumo gozo, y es que es interesante porque no dice gozo solamente. Dice por sumo gozo, por un alto gozo, cuando nos hallemos ¿en qué? En diversas pruebas. Y aquí mire el otro aspecto, no es solamente una, sino es que muchas por todos lados, ¿cierto? El hermano que experimenta eso es un hermano que ha avanzado en la fe. El hermano que puede experimentar gozo en medio de una prueba es porque el Señor ha ganado gran parte de su corazón, hermano. Y si no, estamos a tiempo de volvernos al Señor para que el Señor gane nuestro corazón y poder decir amén a lo que estamos viviendo. Recuerde, una cosa es prueba y otra cosa es tentación. Hay veces hay disciplina en el cristiano por desobediente. Hay veces hay prueba en el cristiano porque el Señor lo está refinando como al oro, ¿cierto? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Entonces mire, ¿por qué? Mire, porque nos va a la razón de por qué debemos gozarnos en las pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? O sea que nosotros alcanzamos paciencia, según este texto, ¿a través de qué? O sea que si un cristiano no es metido en el horno de la aflicción, en la escuela de la aflicción, es un cristiano que no podrá experimentar prácticamente lo que es esperar en Dios y la paciencia, hermano. ¿Sí? Por eso, hermano, me llama mucho la atención la creación del hombre, de Adán. Dios creó al hombre ¿en qué día? Sexto día. El séptimo día era ¿qué? Día de reposo para Dios. Y resulta que el primer día para el hombre fue ¿qué? Reposo. ¿Sí? Entonces lo primero que hacemos nosotros cuando venimos a Jesucristo es que reposamos en su obra. Y después de que reposamos en su obra, ahí sí vamos a caminar, ¿cierto? No podemos caminar antes. O sea, lo podemos hacer, pero es una obra que no lleva el sello del reposo del Señor. Entonces nosotros necesitamos las pruebas para ser perfectos.
perfeccionados. Esta palabra hipomoné, paciencia, Delcio Meireles, en un comentario muy bueno del libro de Santiago, dice que indica la capacidad de sufrimiento bajo las situaciones adversas. Pero mire cómo termina, dándole la bienvenida y conquistándolas. ¿Sí? Entonces, no solamente la hipomoné significa que debemos ser colocados debajo de esa prueba, eso es una palabra compuesta, hipo, que es debajo, entonces es una presión debajo de, en este caso sería una prueba, ¿cierto? Entonces aquí Dios permite la prueba del cristiano no solamente para que pase por ella, sino para que conquiste, porque él después de eso va a salir como el oro, como refinado. Mis padres son orfebres. Desde pequeño yo veía cómo ellos trabajaban el oro. Ellos compraban un tipo de oro que se llama chatarra, es quebrado y sucio. Y entonces después lo colocaban en un implemento de hierro y dándole fuego hasta que se limpiaba toda la escoria. Luego se metía en un recipiente para limpiarlo y luego se hacía una joya preciosa con eso, ¿cierto? Entonces el cristiano, la fe, Pedro la compara como el oro, que ella tiene que ser probada para que sea aprobada. ¿Cómo va a ser aprobada si no se prueba? Algo para ser aprobado, para que sea verdadero, tiene que probarse. Por ejemplo, Juan le dice, no recuerdo la iglesia, has probado a los que dicen ser apóstoles y lo has hallado ¿cómo? Mentirosos. ¿Y cómo llegó a ese dictamen? Porque los probó. Entonces, en la prueba que hizo, me doy cuenta que tú eres un falso apóstol. Me doy cuenta que tú eres un falso maestro, porque se prueba. Y Dios nos manda a probar. Dios no quiere hermanos que vayan así como están los caballos sin ver para ningún lado. No, la escritura dice que los hermanos en Berea, los judíos, escudriñaban lo que le decía Pablo. Entonces Pablo venía y predicaba. Espera un momentico, ¿se iban para la casa? Así. ¿Y sabe cómo llama eso la Biblia? Rebeldía, ¿sí? No, nobles. Otros hermanos me llamarían que eso es una rebeldía porque estás considerando lo que están diciendo el pastor, ¿cierto? Entonces, si nuestra actitud en medio de la prueba es de gozo, entonces nosotros, dice el texto acá, entonces vamos a obtener el fin de la prueba. ¿Cuál es el fin de la prueba? Paciencia. ¿Listo? Aunque Santiago Jacobo enfoca la prueba en relación con la madurez, yo quiero enfocar la prueba para algo más. Vamos a Hebreos, ahí atrás, capítulo 6, versículo 15. Bueno, vamos a leer desde el 6 del contexto, versículo 13. Vamos a leer del 13 solamente. Hebreos 6, versículo 13. Hebreos 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó, ¿qué dice el texto? ¿Cómo alcanzó entonces la promesa? Con la paciencia. Entonces quiero enfocarme, aunque Santiago, no quiero violentar el texto en Santiago, la prueba, la paciencia va a hablar de la madurez del cristiano. Pero también Hebreos dice que cuando la persona pasa por paciencia, ¿qué alcanza? Alcanza la promesa, hermano. Entonces, nosotros necesitamos ser puestos en la escuela de la aflicción, de la prueba, para poder alcanzar, ¿qué? A través de la paciencia, las promesas de Dios, hermano. Entonces, ¿cómo? Aunque la palabra griega no es la misma, la hipomené que aparece allá es otra palabra griega acá. Entonces, hermanos, vamos nosotros hoy, hermanos, a mirar un aspecto de esto que estamos hablando aquí acerca de la paciencia, hermanos. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12.
18. Entonces, vamos hoy a considerar muy brevemente, esto no es un estudio exhaustivo, muy brevemente el proceso de Abraham por medio de la paciencia para tomar las promesas. Recuerda que acabamos de leer entonces que Abraham, por medio de la paciencia, alcanzó una de las promesas que Dios le hizo a él. Entonces vamos hoy a mirar algunas de las pisadas de Abraham que la Biblia dice en Corintios y en Romanos que lo que sucedió en el Antiguo Testamento sucedió como ejemplo para nosotros. Entonces nosotros nos sentamos, miramos las huellas y las pisadas de estos hermanos, vemos aquello que fue dirigido por el Señor, lo seguimos, aquello que no lo dirigió el Señor, pues no lo seguimos, nos apartamos de él. Pero quiero que tomemos como base este verso. 2 Corintios 12, versículo 18. Y rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No procedió con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Ahora Romanos 4, versículo 11. Ya le voy a decir cómo relacionamos ese versículo. Entonces, Pablo, Tito y otro hermano habían procedido con el mismo sentir en la iglesia de Corintios, de no explotarlos económicamente, ¿cierto? Entonces, el mismo sentir que tenía Pablo lo tenía Timoteo, y las mismas pisadas que tenía Pablo las tenía Timoteo. De la misma manera, queremos relacionarlo acá, Romanos 4, versículo 11, hablando de Abraham, y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea contada, la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham, estando antes de ser circuncidado. Entonces, miramos las pisadas que seguía Tito a Pablo. Ahora las escrituras nos muestran que hay unas pisadas de fe. La escritura dice en primera de Pedro que hay unas pisadas de Cristo, y esas pisadas de Cristo nos van a llevar al Calvario. Pero el Señor también dejó como ejemplo a algunos hermanos para que miremos sus pisadas y sigamos el mismo camino, las huellas del rebaño, hermano, ¿cierto? Entonces vamos a mirar a hacer unas pinceladas acerca de la vida de Abraham para tomar la promesa a través de la paciencia. Vamos a Génesis 11. Vamos a leer Génesis 11, versículo 27, hermanos. Génesis es un libro muy diferente al resto de libros de las Escrituras, porque es el único libro que está escrito por historias. Yo creo personalmente que Moisés tomó historias y fue juntándolas y recopiló el libro de Génesis. El libro de Génesis tiene mínimo 11 historias que Moisés actualizó y juntó. Por ejemplo, Génesis 5, Génesis 2:4, dice 2:4b, 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Punto. Ahí termina la idea en el texto hebreo. O sea que, ¿cuáles son los orígenes de los cielos y la tierra? Todo lo que nombró anteriormente del capítulo 1 hasta el 2:4. Luego en el 5:1, este es el libro de las generaciones de Adán. Punto. Ahí termina la idea en el texto hebreo. Quiere decir que el libro de las generaciones de Adán viene del 2:4b hasta el 5:1. ¿Quién más que Adán para escribirnos acerca de la caída, acerca de sus hijos, ¿cierto? Entonces, esto donde dice generaciones es la palabra hebrea toledot, que significa historias o relaciones. Entonces, lo que creo yo es que Moisés tomó relaciones, las juntó y luego quedó el libro de Génesis. Entonces, vamos a leer la historia o la relación de Taré. Génesis 11:27. Estas son las generaciones de Taré, la historia de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos.
Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Harán y padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Muy importante que el Espíritu Santo nos hable de este aspecto que va a ser el nudo donde se va a empezar a desenlazar la prueba de Abraham. Este aspecto de que Sarai era estéril va a ser muy importante porque es lo que va a tomar Dios para empezar a enseñarle a Abraham a que aprenda a esperar, a que ejercite la paciencia, hermano. ¿Sí? Entonces, de ahí entonces nosotros entendemos, actualizando el texto, que hay ciertas cosas en nuestra vida que aún están, porque precisamente el Señor algo nos va a enseñar con eso. Y nosotros como cristianos debemos percibir aquello que Dios quiere enseñarnos. Si no aprendemos lo que Dios nos quiere enseñar con esa lección, ¿qué pasa cuando perdemos una evaluación? Repita. Lo más probable es que el cristiano vuelva a repetir la prueba. Y la vuelve a repetir hasta que aprendamos. Y lo más probable es que el resultado de esa prueba es para que Dios sea glorificado. ¿Te recuerdan a la enfermedad de Lázaro? Señor Jesucristo apenas supo, le dijeron que el que amabas estaba enfermo. Esa enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Glorificado, hermano. Entonces aquellas cosas que hay en nuestra vida todavía, parte de las naciones que teníamos que destruir cuando entramos a Canaán, que hay todavía, el Señor las permite porque a través de eso Dios va a recibir honor y gloria, hermano. Amén. Entonces esto es lo que deja en la vida de Abraham. Su mujer era estéril, ¿cierto? Y tomó tarea a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y sanó con ellos de Ur de los Caldeos, una tierra de Mesopotamia, una tierra de idolatría, para ir a la tierra de Canaán, aunque Canaán en su momento no era muy diferente, era poblada por los gigantes, por los nefilín, y también adoraban a otros dioses. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. 12:1, ¿me atención? Hasta aquí no hemos leído que Abraham tenía una sierva llamada Agar. Todavía no nos dice nada de la sierva. Y va a ser muy importante también en lo que vamos a considerar hoy. Tampoco nos habla todavía de la sierva de Abraham llamada Agar. Pero Yahvé había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces hay ciertos procesos que algunos hermanos y hermanas viven. El Señor los saca de su tierra y de su parentela, ¿cierto? ¿Para qué? Para empezar un proceso de madurez, hermanos. Entonces Abraham tenía que salir de Ur de los Caldeos, de su familia, a donde Dios lo iba a colocar. Y es ahí cuando nosotros vemos que debemos ser sensibles a la dirección del Señor. ¿Para dónde debemos ir? Nuestra voluntad quisiera estar en otros lugares. Quisiera estar mejor en Europa, digamos así, ¿cierto? En una casa quinta. ¿Cierto que sí? Pero nosotros como cristianos ahora estamos rendidos a la voluntad del Señor. Y ahora no cuenta mucho lo que yo quiera. Ahora cuenta lo que Dios quiere en su propósito para con mi vida. Si yo me salgo de eso, me salgo de la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Y eso debe generar temor en nuestro corazón. En mi corazón hay temor de hacer algo que no sea la voluntad del Señor y me salga de la voluntad del Señor, hermano. Y sea algo propio, mío y natural que no va a tener ningún beneficio en la casa de Dios. Solo por satisfacerme personalmente a mí. ¿Sí? Sal de la tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti y en todas las familias. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sumando la Biblia en Génesis 22:18 y 26:14, 28:14 también, no es que en Abraham solo iban a ser bendecidas las naciones de la tierra,
¿Era en quién? En tu simiente. Entonces, cuando se dice en ti, sumando la Biblia, es en tu simiente que las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Eso lo explica muy claramente Pablo en Gálatas 3. ¿Listo? Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y se fue Abraham con Lot, como Yahvé le dijo, y Lot fue con él. Era Abraham de 75 años cuando salió de la tierra de Harán. ¿Listo? Entonces tenemos ya a Abraham yendo un poco más adelante al lugar que Dios le dijo que fuera, que era la tierra de Canaán, que es lo que hoy geográficamente es Israel. ¿Listo? Pero vuelve el Señor a permitirnos ciertas pruebas para ver cuál va a ser nuestra reacción en relación con su voluntad, ¿cierto? Y acá Dios permite que suceda algo en la vida de Abraham, y es que hay hambre en la tierra donde él está. ¿Esto? Entonces leamos el versículo 10. Versículo 10. Recuerda que estamos mirando las pisadas de Abraham. Recuerda que estamos viendo entonces que a través de la paciencia se toman las promesas. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió, aquí en la tierra era donde estaba Abraham, y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era el hambre grande en la tierra. Mira entonces esto, hermanos. Cuando miramos un mapa, nos damos cuenta que Canaán está arriba y para ir a Egipto, ¿qué hay que hacer? Bajar. Hay que bajar, ¿cierto? Y un cristiano que desciende es un muy mal síntoma. Nosotros tenemos que ir camino hacia la ciudad celestial, hacia arriba. Entonces, esta hambruna en ese tiempo, creemos nosotros, era para probar el corazón de Abraham. Y Egipto en la Biblia es una muy clara referencia ¿a qué? Al mundo. Entonces, Abraham descendió en su momento para Egipto para alimentarse. Y entonces en Egipto sucede algo que va a ser el desenlace de esto que estamos compartiendo. Porque hasta este momento no han hablado de la egipcia, Agar. Va a ser muy importante en lo que Dios va a hacer con Abraham. Entonces Abraham fue a Egipto y de Egipto salió con una sierva llamada Agar, ¿cierto? Abraham no tenía por qué haber ido a Egipto, porque es un lugar que Dios, en tipología, a Dios no le agrada porque representa el mundo. El mundo no tiene nada para nosotros, no tiene ningún tipo de alimento para nosotros, hermano. Nuestro alimento proviene del cielo, el maná viene del cielo. Ahí donde está nuestro alimento. El mundo no tiene nada que ofrecernos. El mundo fue juzgado por Dios, hermano. El mundo está en tinieblas. Ya hemos hablado de esto. ¿Recuerdan el diluvio en el tiempo de Noé? Recuerda que cuando Noé envió un cuervo, el cuervo hacía algo. Iba, el cuervo no volvió. ¿Claro que sí? Lo sacó, el cuervo no volvió. Pero después envió una paloma, 3 veces, las 3 salidas de la paloma, después hablamos de eso. Salió la paloma y volvía, salía y volvía. El cuervo es un animal carroñero, un animal inmundo. ¿Sabe por qué no volvió? Estaba alimentándose del mundo. Cuando la Biblia habla de los animales inmundos, nos está enseñando a nosotros ciertas cosas, hermano. Y un cristiano carnal es un cristiano que se alimenta del mundo, es como un cuervo. ¿Me entiendes? Nosotros no tenemos nada que buscar en el mundo, hermano. Todo lo que tenemos que buscar está en Jesucristo. ¿Ves? Dice el texto. Entonces, bueno, 13:1. Pasemos al 13:1. Por parte, no vamos a leerlo todo. Subió pues de Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. El texto no lo dice, pero ahorita más adelante nos muestran que subió con la egipcia Sara, que era la sierva de Abraham, ¿listo? De Agar. Entonces, hermanos, aquí vemos que, bueno, Abraham pudo salir de ese lugar, pudo salir del mundo. Bueno, sí, el Señor lo ayudó,
como el Señor nos ayuda a nosotros, ¿cierto? Porque cuando vemos la vida y experiencia de Abraham es muy parecida a la nuestra, hermano. Mire la experiencia de Jacob. ¿Cómo éramos nosotros? Mentirosos y engañadores. Entonces viene Jesucristo, viene Dios, toca el muslo, el costado, y ahí entonces así empezamos ya a tener otra manera de pensar, hermano, ¿cierto? Ya Jacob no era el engañador, sino que era Israel, el príncipe de Dios, ¿sí? Entonces ahora pasemos al 15:1. Entonces, bueno, hubo una contienda de los pastores de Lot con los pastores de Abraham. Abraham, un hombre que guardaba la unidad, decía, no puede haber contienda, somos hermanos, para donde tú vayas yo iré al otro lado, ¿cierto? Entonces, el Señor le hace una promesa a Abraham. Lot, nosotros dimos una serie que se llama Lot y su mujer, y mostramos cómo Lot fue colocando sus tiendas de a poquito hasta llegar a la ciudad de pecado, Sodoma. ¿Listo? El Lot se fue para Sodoma y fue llevado en cautiverio. Entonces, donde aparece la guerra en el capítulo 14, donde aparece Anrafel y Kedorlaomer. Entonces, hay una guerra entre 5 reyes contra 4. Luego viene Abraham y salva a su sobrino de la esclavitud en la que estaba, porque se lo han llevado esclavo. Es como si un hermano hubiera sido llevado esclavo por el pecado. Entonces viene un hermano que es espiritual y lo ayuda, ¿cierto? Pasemos al 15. Después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Las guerras del capítulo 14. Abraham no era guerrero. Abraham era un ganadero, era un hombre de tiendas. Él no era un luchador, él no era un guerrero. Pero cuando se supo que su sobrino estaba esclavizado, tomó a todos sus siervos y fue por su sobrino y lo rescató. Después de estas cosas vino la palabra de Yahvé a Abraham en visión diciendo, no temas. ¿Por qué? Porque acaba de derrotar a 4 reyes, a 5 reyes. Podía haber repercusión. Entonces le dice, Señor, no temas, estate tranquilo. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Abraham respondió Abraham, Señor, Adonai. Bueno, aquí el hebreo dice es Adonai Yehoví. La Biblia que tenemos nosotros, Reina y Valera 60, dice Señor Adonai. ¿Qué me dará siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa? ¿Qué me dará siendo que así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, simiente, hijo, y aquí será mi heredero un esclavo de mi casa. Cuando uno estudia hermenéutica, hay varios ítems a tener en cuenta para la interpretación de un texto. Uno de ellos es el análisis lingüístico de las palabras, cotejándolos con el texto original hebreo-griego. Otro de ellos es el contexto del libro, el contexto del capítulo. Y otro de ellos se llama el fondo histórico. Y el fondo histórico es muy importante para entender estas palabras que no las entendemos en nuestro tiempo, ¿cierto? Entonces, en el tiempo de Abraham, él dice eso, ¿por qué? Porque era la costumbre. Quiero leer un libro que se llama Arqueología Bíblica. Esto lo dimos cuando vimos la Biblia desde la arqueología. Hay unas tablillas que se encontraron en arqueología que se llaman las tablillas de Nuzi, ¿cierto? Vamos a leer el libro Arqueología Bíblica, página 62. Es los descubrimientos arqueológicos, aunque no es el propósito, nos ayudan a entender contextos históricos de la Biblia y nos ayuda a entender un poco más entonces lo que quiere decir el texto. La gente de Nuzi eran hurritas, un pueblo mencionado en la Biblia con el nombre de joritas, los horeos, que hasta hace poco eran considerados comúnmente como un grupo de cavernícolas, cananitas, quizá una raza más de gigantes. Hoy sabemos que se trata de un pueblo armenoide, no indoeuropeo, que invadió el norte de Mesopotamia y fundó el gran estado de la zona amorrea durante los siglos XVI y XV a.C., adoptando muchos elementos de la anterior cultura amorrea, incluidas con toda probabilidad las costumbres a las que aludimos. En Génesis 15:2 aparece Abraham quejándose a Dios de que no tiene ningún hijo y habrá de heredar un tal Eliezer.
y al parecer el más viejo de su casa, que administraba cuanto poseía. Génesis 24:2. Dios le responde: este siervo no te heredará, sino que saldrá de tus entrañas, este te heredará. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que el heredero de Abraham habrá de ser un extraño, un siervo de confianza? Algunas tablillas de Nuzi nos lo aclaran. Era costumbre que las parejas sin descendencia, como el caso de Abraham y Sarai, adoptaran a alguien como hijo. Este quedaba obligado a cuidar de sus padres adoptivos mientras vivían y ocuparse de que al morir tuvieran una honrosa sepultura. A cambio de estos servicios heredaba todas las propiedades. El trato, sin embargo, quedaba anulado, al menos en parte, en el momento en que le naciera un hijo. Parece que Eliezer había sido adoptado como hijo de Abraham, pero el nacimiento de Isaac cambiaría luego la situación del presunto heredero. Esa es la razón entonces porque Abraham le dice a Dios: va a ser mi heredero un esclavo nacido en mi casa, porque era la costumbre del tiempo de que los esclavos que adoptaban iban a ser los herederos, ¿cierto? Pasemos al 16:1. Entonces el Señor le vuelve a hacer la promesa a Abraham que un hijo de tu vientre es el que le va a heredar, ¿cierto? Recuerde que esa promesa se la hizo en Génesis 2, ¿cierto que sí? En Génesis 12. Abraham tenía 75 años cuando Dios le hizo la promesa. Era un hombre mayor, ¿cierto que sí? Y entonces, en el capítulo 16, mire lo que dice el texto. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Aquí entonces donde entra la sierva. Va a ser muy importante en lo que vamos a considerar para la prueba de Abraham, ¿cierto? Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Yahvé me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Abraham tenía entonces ya 85 años. Cada vez más estaba muy lejos el cumplimiento de la promesa de que podía tener un hijo, porque se hacía viejo, hermano. Cada vez más tenía menos posibilidades de procrear un hijo, ¿cierto? Entonces aquí volvemos nuevamente al fondo histórico. Hoy en nuestro tiempo nosotros esto no lo entendemos porque no lo hacemos, ¿cierto? Mire qué es lo que existía en ese tiempo. Hay una estela de 2 metros en piedra que se encontró en arqueología que se llama el Código Hammurabi. Hammurabi era un rey de los sumerios. Los sumerios no llegaron a ser un imperio porque eran ciudades-estado. Me hago entender. Colombia tiene departamentos. Y para que me entiendan, era como si cada departamento peleara entre sí. No se colocaban de acuerdo. Entonces por eso no llegó a ser un imperio. Eran ciudades-estado que guerreaban. Entonces Hammurabi era adorador del dios Marduk, de los babilonios. Y según él les dictó unas leyes. Y es lo que se registró como el Código Hammurabi. El Código Hammurabi era lo normal del tiempo. Cuando una mujer no podía tener hijos, le daba la esclava a su señor para que él tuviera un hijo y pasaba a ser hijo de ella. Vamos a leer el Código Hammurabi. 144, 45 y 46. Si alguno se ha casado con una mujer y ésta ha dado una sierva a su marido, y si él ha tenido hijos de la sierva, cuando quiera casarse con una concubina no se le autorizará. Si alguno se ha casado con una mujer y ésta no le ha dado hijos, cuando él quiera casarse con una concubina podrá hacerlo. La introducirá en su casa, pero no le dará el rango igual de la esposa. Si alguno se ha casado con una mujer y ella ha dado una sierva a su marido, que la haga madre, cuando luego esta sierva dispute con la dueña a causa de que ella ha tenido hijo, la dueña no podrá nunca venderla, se le hará una marca y será contada entre las siervas. ¿Listo? Entonces, esto era lo común del tiempo. Por eso vemos esa acción que para nosotros hoy entenderla, o sea, desde nuestro punto de vista en Occidente no la entendemos. O sea, no es lo normal.
pero lo normal de la Biblia en el tiempo de Abraham era eso. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasó acá? Dios le hizo una promesa a Abraham, ¿cierto? Pero hay veces, mientras esperamos lo que Dios nos va a dar, el hombre exterior nos juega una muy mala pasada. ¿Me entiendes? Y entonces es ahí cuando entramos nosotros los cristianos a que la obra de Jesucristo sea aplicada por el Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros no somos mansos porque nosotros somos mansos. Nosotros no somos mansos. Nosotros somos mansos porque Jesucristo es manso. Nosotros, si hay alguna fidelidad en nosotros, es porque Jesucristo es fiel. Y eso lo empieza a reproducir el Espíritu Santo. Entonces, a Sarai, viendo que ella estaba vieja exteriormente, viendo que Abraham estaba viejo exteriormente, cada vez estaba más lejos la posibilidad de que ellos tuvieran un hijo, hermano. ¿Sí? Entonces, es ahí, en esos momentos, cuando la fe se prueba. La fe no se prueba cuando todo está bien. ¿Qué prueba hay cuando la nevera está llena? Por decirlo así. ¿Qué fe se va a probar? Ninguna. La fe precisamente se prueba en esos momentos, hermano. Pasemos al verso 11. Del 16 pasemos al verso 11. Abraham echa a Agar y estando en el desierto, entonces el Señor le habla a Agar. Además le dijo el ángel de Yahvé: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Yahvé ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Verso 16. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Considere esto, hermanos. Ismael, según Pablo en Gálatas, es producto de la carne, no es producto del espíritu. El producto del espíritu era Isaac, porque era el de la promesa. El producto de la carne es Ismael. ¿Cuántos Ismael lo hemos engendrado? Y el problema es que ese engendro de la carne muchas veces dura toda la vida, hermano. Un mal matrimonio no guiado por el Espíritu Santo, en vez de ser un lugar de deleite, es un lugar de tormento, hermano. Una mala decisión, una decisión en el hombre exterior, en la carne de un cristiano, puede traerle consecuencias para toda su vida, hermano. Entonces, aquí esto nos llama la atención, que el no esperar en el tiempo de Dios trajo una consecuencia. Ismael. ¿Saben qué dice el Islam? Que Ras al-Naman dice que el Islam no es una religión, es un movimiento político social. Bueno, el Islam dice que son descendientes de Ismael, un hombre fiero, que iba a estar en contra de todos y todos iban a estar en contra de él. Mira el producido de la carne, por no esperar en el Señor. ¿Sí? Y empezó una guerra. Pablo en Gálatas nos dice que hubo una guerra entre a Ismael y Isaac, hablando acerca de las obras de la carne, hablando acerca de las obras del Espíritu. 17, recuerde, tenía 86 años cuando dio a luz a quién, a Ismael. 17. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Yahvé y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí, sé perfecto. Mira esto. ¿Cuántos años habían pasado? 13 años. El obrar en la carne causó el silencio de Dios para con Abraham durante 13 años, hermano. No es un asunto para tomarlo a la ligera. Desagradó el corazón de Dios que Abraham hubiese escuchado en ese momento la voz de su mujer. En ese momento Sarai no fue ayuda idónea, no fue ayuda adecuada, porque se dejó llevar por el hombre exterior. ¿Ustedes recuerdan a Juan el Bautista? Juan el Bautista en el desierto, el Padre le dijo: sobre el que vea descender el Espíritu es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y claro, él lo vio, lo bautizó, y cuando lo bautiza el cielo se abre y ve al Espíritu descender en forma de paloma sobre el Señor Jesucristo. Y él vio los milagros, vio todo. Pero cuando Juan es encarcelado,
dice a sus discípulos, vaya, pregúntele si es él el que debe venir. Tengo como duda. ¿Por qué? Porque las pruebas hacen que dudemos en el hombre exterior, hermano. ¿Sí me entiende? Hace que dudemos en el hombre exterior, ¿cierto? Eso sucedió con Sarai. Y aparte de eso, el silencio del Señor durante 13 años con Abraham, le dice, sé perfecto delante de mí. ¿Sabe por qué? Porque no lo había sido. Al obrar como obró con Ismael. No mostraba la dirección del Señor. Sé perfecto anda delante de mí, sé perfecto. Yo pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Abraham entonces se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Pasemos al verso 8, 11, al 10. Y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, tu descendencia y después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Mire lo que sucedió. Lo que hizo Abraham, que desagradó el corazón de Dios en su momento, no superó esa prueba. Dios le manda que haga algo. Y es que circuncidarse. ¿Qué es la circuncisión desde el punto de vista de la Biblia? Cortar con todo lo pecaminoso, cortar con el hombre carnal. Entonces le dijo, ahora usted va a ser perfecto delante de mí, pero va a hacer algo. Va a quitar la carne de su entorno. Es como si le dijera, eche a Ismael con todo lo suyo. ¿Se me entiende? Entonces cuando sucede eso en nuestra vida, el Señor tiene que entrar a hacer un corte. Y los cortes duelen, ¿cierto que sí? Pero es beneficioso para nosotros, porque al deshacernos de la carne, entonces nosotros entramos ya a la esfera del espíritu, y en la esfera del espíritu empezamos nosotros a reflejar cómo era Dios, paciente. Bueno, si hay alguien que es paciente es Dios. ¿Usted cree que si Dios no fuera paciente no hubiera acabado con este mundo que está en tinieblas? Si yo hubiera sido Dios hace rato, hubiera acabado con esta tierra y hubiera creado otra y otros nuevos seres humanos. Pero como Dios es longánime, hermano, paciente hasta lo sumo, entonces nos enseña a nosotros a ser pacientes. Lo hablábamos en la reunión del jueves. Hablábamos nosotros en la reunión del jueves acerca de cuando los hermanos caen en alguna falta, los que son espirituales tienen que restaurarlos con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque eso es un fruto del espíritu. Y el que es espiritual restaura al hermano, no lo acaba. Porque el legalista y el carnal lo que busca es acabar al hermano. La idea de la disciplina es recuperar al hermano para Jesucristo. Y el espiritual exhorta en mansedumbre para ganar el corazón del hermano. ¿Listo? Entonces, la circuncisión, aquí Abraham, Dios lo manda a circuncidar porque utilizó su carne. Y tiene que acabar con ella, córtesela porque no sirve para nada. En la edificación de la casa de Dios no sirve. Nosotros no servimos, hermano. No crea que servimos, no servimos para nada. El que puede todo es Jesucristo, ninguno de nosotros. ¿El Señor Jesús no lo dijo? Sin mí nada podéis hacer, claramente. Pero también nos dijo por Pablo, todo lo podemos en ti porque tú nos fortaleces. ¿Sí me entiendes? Leamos qué es la circuncisión en Colosenses 2 y volvemos acá. Colosenses 2:11. La fe tiene que ser probada para heredar las promesas. Estamos viendo cómo Abraham tuvo una prueba en su fe. Al principio no salió aprobado. Tuvo que intervenir Dios en su vida, hermanos. Colosenses 2:11. Mire con lo que dice Pablo acerca de la circuncisión. En él es Jesucristo, también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. O sea, no como la que hacen los judíos. ¿Listo? Al echar de vosotros, mire que lo que es la circuncisión, según Pablo. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea que la circuncisión lo que hace es quitar y cortar el cuerpo pecaminoso carnal. Entonces por eso entendemos la circuncisión desde el Antiguo Testamento
a la luz del Nuevo Testamento, hermanos. Amén. Volvamos entonces a Génesis. Ahora pasemos al 21. Génesis 21 ahorita. Ahora, ya cuando Abraham corta con la carne, vuelve otra vez Dios entonces a encaminar a Abraham a la voluntad de él para que se cumplan sus promesas. 21. Visitó Yahvé a Sara. O sea, quiere decir que ahora Sara va a quedar en embarazo. Como había dicho, e hizo Yahvé con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, Isaac, ¿cierto? Entonces, aquí vemos entonces que ahora Abraham se estaba encaminando a la voluntad de Dios, ¿cierto? Para que pudiera ver y tomar la promesa que Dios le hizo, hermano. Pasaron 25 años para que pudiera tomar la promesa. ¿Creemos que es un tiempo prudente para poder tomar la promesa? ¿Creemos que es un tiempo donde debemos ejercitar la paciencia? Sí, hermano. Es un tiempo prudente para que Abraham hubiera ejercitado la paciencia, y cuando ejercitaba la paciencia iba a tomar la promesa. Entonces Abraham a los 100 años pudo ver ¿qué? Pudo ver la promesa cumplida. Pero recuerde que Dios le había dicho que se circuncidara. Verso 8. Creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, la cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho le pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada de tendencia. Ahora sí escucha todo lo que dice Sara. Antes no. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué lo mandó? Hay que echar la carne fuera. Él fue producido de la carne. Hay que echarla fuera para poder seguir la dirección del Espíritu y la voluntad del Señor. El hermano hoy, en el partimiento del pan, leyó un texto. Ese texto lo íbamos a leer hoy. Vamos a volver a leerlo, a hablar acerca de expulsar la carne. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 5. Primera de Samuel 15, versículo 1. Amalek es una clara figura de la carne, el rey de los amalecitas. Primera de Samuel 15, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Yahvé me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Entonces aquí el contexto es que vamos a hablar de un rey en Israel, constituido por Dios. Vamos a relacionarlo con el reinado y sacerdocio de cada uno de los creyentes. Apocalipsis 1, 4, 5 y 6 nos dice que la sangre de Jesucristo hizo algo. ¿Nos hizo qué? Reyes y sacerdotes. Entonces un rey en Israel es un ejemplo para que nosotros consideremos cómo se debe reinar. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Verso 8. Entonces Dios le dice por medio de Samuel a Saúl que tiene que matar a Amalek, tiene que matar a sus hijos, tiene que matar a todo amalecita, mujeres, niños, no dejar a nadie. ¿Listo? Verso 8. Pero Samuel hizo en parte la voluntad de Dios, porque destruyó todo, menos las vacas, menos lo bueno del botín y menos al rey Amalek. Dejó el cabecilla vivo, el primero que tenía que morir, el primero que dejó vivo. Entonces, ¿qué significa esto con matar toda esta gente en vistos del Nuevo Testamento? Haced morir pueblo terrenal en vosotros. Porque lo terrenal no deja que podamos ejercitar la paciencia y seamos direccionados por el Espíritu. Pasemos al verso 23.
22. Entonces cuando llega Samuel, escuchó el bramido de las ovejas, de las vacas, y vio al rey Amalek vivo. Le dice Samuel le dijo, se complace tanto en holocaustos, se complace tanto Yahvé en holocaustos y víctimas como el que obedezca las palabras de Yahvé. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque preste atención lo que produce la carne en el corazón del cristiano. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea que Dios ve la rebelión como si alguien consultara a un muerto. Como un agorero. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahvé, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ponle cuidado a esto. Aquí dice que la rebelión es como pecado de adivinación y la obstinación como idolatría. ¿Qué es una persona obstinada, hermano? Nadie le puede decir nada porque no reciben consejo de nadie, hermano. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Cuando una persona es obstinada, dice aquí que Dios lo compara con idolatría. ¿Sabe por qué? Porque en su corazón está Él. O sea, diviniza el yo. Yo soy el más sabio, nadie me puede decir nada, yo hago las cosas de la manera que yo quiero. La rebelión, la obstinación. Y eso Dios lo ve como idolatría. ¿Por qué? Porque en su corazón está Él divinizado. Eso es lo que es la idolatría. Entonces Dios por eso ve el pecado de la obstinación como idolatría, hermano. Terrible, ¿cierto? Entonces por eso la Escritura nos manda a que nos exhortemos unos a otros. O sea, exhortar, cuando las personas confunden exhortar con estar regañando, con estar subyugando a la persona. Exhortar es en el amor y en la palabra del Señor. Hermanos, mira, nosotros hemos visto por la palabra que esto que estás haciendo no es dirección del Señor. No, hermano, yo hago las cosas como yo las hago. Rebelión, hermano. ¿Sí me entiendes? ¿Y sabe qué pasa? Que todos tenemos el Espíritu. Y todos percibimos las cosas espirituales, ¿o no? Todos los cristianos. ¿Sí me entiendes? Entonces, hermano, aquellos cristianos que ni siquiera aceptan un consejo, obstinación, hermano. Por eso debemos escucharnos unos a los otros. ¿Por qué? Hermano, yo no tengo ojos por detrás. Los ojos míos por detrás son los hermanos. Y los ojos de cada uno de nosotros son los hermanos. ¿Sí me entiendes? Y eso nos ayuda a vivir en humildad, hermano. Entonces eso le sucedió con Saúl por no acabar con la carne. Eso le sucedió a Abraham por no acabar con la carne. ¿Sí me entiendes? Hay veces hay ciertos dolores que estamos viviendo, hermano, por esas consecuencias, hermano. Si hubiésemos dicho amén a la palabra de Dios, si hubiésemos dicho amén a la dirección del Espíritu Santo, yo sé que muchas situaciones en las cuales estamos viviendo, hermano, no estaríamos en ella, hermano. Y Dios lo hace por amor. Las restricciones de Dios son por amor, no porque queramos disfrutar eso, hermano. Dios quiere darnos muchas cosas, pero sabe que algunas cosas nos van a hacer daño. ¿Listo? Ya terminando entonces, ahora viendo cómo Abraham tomó las promesas por la fe, volvamos a Hebreos 6. Hebreos 6, ahora leámoslo desde el versículo 11. Hebreos 6, versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esta imitación no es como los mimos, que es algo exterior. Esta es una imitación producida por el Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Esta paciencia de la que estamos hablando es una paciencia experimental. Experimental. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. Y habiendo esperado con paciencia, aunque hubo unos altibajos, aunque hubo un trato, al final pudo recibir lo que Dios le prometió.
era un hijo, el hijo de la promesa, y en ese hijo es que las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. O sea, no en Isaac literalmente, porque eso iba a tener otro hijo, Jacob, y en Jacob iban a ser bendecidas las familias de la tierra, pero no literalmente en Jacob, en los hijos de Jacob, pero tampoco en los hijos de Jacob, en Jesucristo, la simiente de Abraham. ¿Sí me entiendes? Entonces, y esperando con paciencia alcanzó la promesa. Entonces vuelve a decir Santiago 1:3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de la paciencia la prueba de la fe produce paciencia. Y la paciencia se alcanza la promesa, ¿cierto? Entonces, esto que estamos hablando, hermanos, debemos empezar a ejercitarlo por las cosas que estamos viviendo en nuestra vida, hermano. ¿Sí? Hay algunas cosas que están todavía en nuestra vida y debemos examinar si son producto de juicio de Dios, disciplina de Dios, o debemos mirar si es una prueba del Señor, porque quiere refinarnos, porque quiere guiarnos hacia la madurez, lo que quería decir Santiago en la epístola. En la epístola de Santiago a Jacobo, la prueba era como resultado la maduración del cristiano. Era el carácter de Jesucristo magnificado en el corazón del cristiano. Ese era el propósito de la prueba de Santiago. Pero quisimos llevarlo por el lado de Abraham, porque Abraham nos habla muy prácticamente de nuestra experiencia. Nosotros muchas veces estamos arriba, en Canaán, en Israel, pero en algunos momentos estamos en Egipto. Pero el Señor es misericordioso y no nos deja en Egipto, ¿cierto? Nos vuelve a llevar otra vez a Israel, ¿cierto? A Jerusalén, la ciudad cimentada en paz, hermano. Amén. Entonces, hermano, que el Señor pueda fructificar su palabra. Vamos a orar al Señor. Vamos a agradecerle el tiempo que pudimos compartir.